Una excolonia, la Nueva España, se independiza a principios del siglo XIX, gracias a una serie de levantamientos organizados por criollos, mestizos e indios. Bueno, organizados es un decir, muchos intereses, muchas ideas, muchos proyectos que culminan con el nacimiento de una nación. Como sea, el nuevo país nace y vive durante décadas una intensa miríada de conflictos, invasiones, golpes de Estado. Pasa de ser imperio a república, de nuevo a imperio, de nuevo a república. En este intenso camino pierde la mitad de su territorio, se enfrasca en un traumático proceso de separación entre el Estado y la Iglesia. Se estabiliza relativamente a fines del siglo XIX, a través de una dictadura que dura décadas. Una que comienza a hablar curiosamente de que el país necesita de mucha administración y poca política. O al menos eso dicen que dijo el dictador. Después de una violenta y larga revolución al inicio del siglo XX, vemos el inicio de un régimen de único partido, dominante por más de 70 años. En todo ese tiempo, por increíble que parezca la administración pública en toda esta historia, es un botín de las élites políticas, los partidos, los grupos de interés. Ya el gran escritor, luchador liberal, periodista, político y funcionario público, Ignacio Ramírez, el nigromante, escribía: las autoridades, sea cual fuere su procedencia, no trabajan sino para sí. Las autoridades políticas son poco confiables, pues lo único que les interesa es el poder, y el poder es para usarse. Siglos de que en México esta idea se ha hecho cultura, una cultura política voluntarista donde el gobierno y su aparato administrativo, la administración pública pues, son para servir primero que nada a los propios políticos y élites. Una dinámica real, tan real que los mexicanos la consideran como algo normal, tan normal que parece no hay alternativa más que seguir de esa manera, por esa vía. Se está tan acostumbrado como ciudadano de este país a esta forma de organizar la administración pública y el gobierno que no es fácil discutir ni debatir sobre lo que es un mal gobierno o uno bueno, y menos comprender el peso que en todo esto tiene la existencia de una administración pública fuerte y profesional. La sabiduría popular podría decir simplemente: es lo que toca, es lo que hay. Socialmente hablando, pues, no hay alternativa. La administración pública es aquella que deciden las élites en el poder, pues les pertenece y está a su servicio, no al de la sociedad. En diversas latitudes, países como Francia, Japón, Alemania y una miríada más de países, difícilmente podrían comprender cómo en México no ha habido un claro proceso de la sociedad de apropiarse de la administración pública, de hacerla un sólido aparato a su servicio y no solo una propiedad manipulable de las élites en el poder. En esta historia, hablar del concepto gobierno en México lleva de inmediato a que la gente imagine al aparato gubernamental como un instrumento en manos de los políticos en el poder. Patrimonialismo, dicen los sociólogos. En la mente de los mexicanos, pareciera que un mal o un buen gobierno tiene que ver más con la personalidad de la cabeza de la élite en el poder y con las formas en que esa élite organiza la administración pública. En el caso mexicano, esta organización es muy clara. La administración pública se organiza por medio del patronazgo, es decir, los nombramientos de los burócratas son por dedazo, y clientelismo, es decir, los recursos del gobierno se reparten a las clientelas de los políticos. Si regresamos brevemente a la historia del país, los puestos administrativos, los de la administración pública, con sus variaciones, claro, pasaron de ser francamente comprados y vendidos, por ejemplo, durante la colonia, a ser puestos mal pagados sin aprecio social en el siglo XIX, hasta convertirse en una caja negra, un brazo, un instrumento a disposición y control de la élite en el poder en la era contemporánea. La administración pública como propiedad de la élite en el poder se usaba para servirla. Amigos, veamos esta historia. Desde el Porfiriato hasta los primeros 50 años del régimen de un solo partido, la administración pública fue básicamente una posición para vivir del presupuesto, porque vivir fuera del presupuesto es un error, dice el terrible dicho mexicano. Aunque su organización fue formalista, la AP era dominada por argumentos legales, formales y abstractos, un sistema rígido al parecer, pero en el que las personas sabían y percibían que los procesos y las reglas formales en realidad eran flexibles,
elásticas, se pueden doblar a través de palancas o de franca corrupción. Esta forma de organización del gobierno de un país, tal vez, puede parecerle irracional o francamente patológica. Tal vez no, seguramente lo es. En las épocas del partido único, ser parte del gobierno significaba estar allegado al partido, fuera por medio de los sindicatos corporativizados o por las camarillas que organizaban los demás espacios del aparato gubernamental a través de amistades o conocidos, todos en una lógica de botín. Es decir, la administración pública era vista como un tesoro que se repartía entre los ganadores que llegaban con el presidente en turno. Así, los resultados del trabajo gubernamental eran más hazañas del presidente de la República, de su partido y de las corporaciones, que logros de la administración pública, que es la que ejecuta. Una AP invisible política y socialmente, invisible de los logros, pero no de las culpas. En este tiempo, la jerarquía administrativa repetía la figura de obediencia inmediata, de los operativos al jefe, del jefe al director general, del director general al secretario todopoderoso, hasta llegar al presidente mismo. El aparato administrativo simplemente era una máquina expendedora, una caja negra obediente que requiere solo de las órdenes y la voluntad de la cabeza del Ejecutivo, del presidente todopoderoso. Así, la idea de la administración pública se volvió un sistema que, en el imaginario colectivo, trabajaba repitiendo este presidencialismo omnipresente. Esta forma de gobernar, aunque parece surrealista, fue una dinámica gubernamental estable, precisa como un reloj y reproducida incluso en la alternancia política. Aunque ya vivimos cambios de partidos políticos en el poder, esencialmente cambió poco la manera de organizar, vía patronazgo y clientelismo, a la administración pública. Con la ley en la mano, al menos para cubrir las formas, la administración pública es algo menos que ejecución, es obediencia directa de las órdenes de los políticos. De esa manera, se perfila un punto clave característico de la administración pública mexicana. La administración pública es un aparato invisible, una caja negra que funciona mecánicamente como el brazo de la voluntad política del presidente o de la cabeza del gobierno que se trate. En otro sentido, las sociedades se han ido complejizando, la ciencia y la tecnología avanzaron, la población en el mundo creció y las economías, pero sobre todo las personas, se conectaron a una velocidad impresionante. Mientras, la administración pública vivió el surgimiento de diferentes esquemas, servicios civiles como base del empleo público. Estos modelos de servicio civil fueron crecientes aparatos gubernamentales creados para satisfacer necesidades de una población igual de creciente y demandante. En contexto del llamado estado de bienestar, los países tuvieron la necesidad de crear y sostener gobiernos y administraciones públicas saludables e influyentes, idealmente basadas en herramientas técnicas y capacidades gerenciales para ejecutar acciones de gran escala con la pretensión, nada humilde por supuesto, de moldear la realidad, cambiar comportamientos ciudadanos, empresariales y organizacionales, todo con la intención de resolver problemas públicos de todo tipo y tamaño. Y he aquí una primera pista para comprender lo que vivimos en México. Se tiene, en efecto, un intento de crear un estado de bienestar, pero sin basarlo en una administración pública profesional, un estado administrativo sin servicio civil, que no se despegó del sistema de botín. En México, se vivió la creación de un aparato administrativo gigantesco para sostener un estado de bienestar, o al menos estado social, siempre centralizado en la figura del presidente y de su control sobre el aparato administrativo. Esto puede explicar buena parte de las contradicciones, graves muchas de ellas, que la administración pública mexicana contemporánea sufre. Por ejemplo, ser un aparato administrativo que al mismo tiempo puede crear organizaciones de gran envergadura y ambición, pero cuyas bases y cimientos son poco profesionales y muy propensas a la corrupción, el desperdicio y la incapacidad. Esta es una manera de explicar esta contradicción. Tengamos en mente el indudable logro de crear organizaciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE o el Infonavit, todas capaces de administrar complejas situaciones y otorgar productos y servicios en forma masiva y pretendidamente nacional. Sería difícil no observar el esfuerzo y la capacidad que hubo que desplegar y mostrar para crear esta estructura de la administración pública. Reitero,
sin crear un servicio civil, pero sí con un aparato administrativo basado en el control sindical, de los trabajadores operativos y del control del poder presidencial sobre los cuadros técnicos, medios y superiores. Esta contradicción comenzó a hacer crisis, muy cerca de la década de los 60 del siglo pasado. Se aceleró un desarticulado proceso de profesionalización de la administración pública, más en el ámbito técnico presupuestal, en el que se generaron los primeros intentos de implementar un sistema de planeación, programación, presupuestación. Se discutió y avanzó en una idea de estructura de la administración pública como necesaria en sentido técnico de capacidades administrativas y de implementación. Una ley integral y moderna de la cuestión orgánica de la administración pública federal. Sucede hasta 1976. Se fue construyendo un grupo de personas profesionales que saltaban de secretaría en secretaría, de agencia en agencia, pero que hacían carrera desarticuladamente gracias a su experiencia y conocimiento práctico y vivencial de la administración pública. Es decir, se hacen necesarios por su experiencia práctica y no por ser parte de una camarilla. En cambio, las camarillas dejaron de ser la única vía para ingresar a la administración pública. La administración pública que se profesionalizó por goteo, trompicada inercialmente, y lo hizo más por necesidad de la élite gobernante que por convencimiento de la necesidad de contar con un cuerpo capaz y profesional de ejecución de las políticas. Así, se construyó un aparato administrativo inmerso estructuralmente en un sistema político, que operaba bajo la lógica de botín, siempre a la sombra del poder político y de prácticas estables y normalizadas de corrupción y clientelismo. Bajo la voluntad política, no fue posible consolidar un grupo con espíritu de cuerpo basado en la capacidad de acción y gestión, que fuese capaz de vivir y tomar decisiones independientes en pro del mejor funcionamiento posible. Los resultados de una forma de gobierno así fueron poco convincentes para una sociedad mexicana que siguió estando mayoritariamente en la pobreza y en una dinámica perversa de reproducción e inequidades crecientes. Los resultados otorgados hasta ahora son claros. Los gobiernos en México son en muchos sentidos malos gobiernos. Gobiernos que han resuelto o intentado resolver problemas públicos, pero no de manera sistemática. Gobiernos que a veces han producido peores problemas que los que querían resolver. Gobiernos lejanos a la sociedad, cercanos solamente bajo lógicas y momentos clientelares y electorales. Gobiernos que incluso se pueden clasificar de frívolos, con esferas de privilegios y de protección a ciertos grupos políticos o técnicos, capaces sin duda, pero ajenos o desconocidos para la mayor parte de la gente del país. Los primeros años de este siglo se han realizado esfuerzos importantes por construir lo que toda sociedad democrática requiere para enfrentar los grandes y complejos problemas de una sociedad, un Estado democrático sustentado en un Estado administrativo. En 20 años, este país presenció nuevos intentos para crear un servicio profesional de carrera federal, órganos autónomos constitucionales, la construcción de sistemas nacionales, en el sentido de reformas administrativas de gran escala que mejorarían la administración pública y la separarían del ámbito político, haciéndola más profesional y técnica. Sin embargo, el servicio profesional de carrera fue boicoteado por los partidos y los propios presidentes y políticos designados que lo ven como un estorbo a la lógica del botín que ha perdurado en el país. Los órganos autónomos constitucionales, creados para evitar que el Poder Ejecutivo tomara decisiones en campos políticos o en campos técnicos sin contrapesos, por ejemplo en las elecciones, son concebidos por el poder político como organismos frívolos y aislados, en los que hay burbujas de privilegios y de gasto desenfrenado o con poco control. Los sistemas nacionales, piezas fundamentales para la coordinación fiscal o integral de la contabilidad gubernamental o el de salud, funcionan más con esquemas de simulación de la coordinación entre agencias gubernamentales que otra cosa. Así, igual que siempre en esta historia, tenemos la necesidad de formar aparatos administrativos profesionales capaces que lleven a cabo las más complejas y diversas agendas, desde combate a la pobreza hasta el control de la inflación, desde la intención de la salud hasta el impulso de la innovación científica. Pero al mismo tiempo, en la realidad, seguimos teniendo un aparato administrativo controlado, maniatado por las dinámicas del sistema de botín, el clientelismo y las dinámicas de corrupción sistémica que se han estabilizado en el país. El peor de los mundos,
Una administración pública atrapada en un sistema de botín y cada vez más lejana y poco comprendida socialmente. México, un país con un aparato gubernamental alejado, a veces frívolo, identificado con la corrupción y el clientelismo. ¿Para qué sirve entonces?